Buenos días, arquitecto. Nosotros somos el grupo número 14 y le vamos a hablar sobre Roma, en especial su arquitectura y su arte. Los integrantes del grupo son Solís Vaca Mateo, Muriel Vargas Nayeli, Zárate Cruz Henry, Soto Jara Jocelyn y mi persona Acosta Borda Marina. Vamos a empezar con una pequeña introducción donde podemos decir que Roma se define por tener una arquitectura eminentemente útil. Es por esto que en varias ocasiones ha sido calificada como una arquitectura militar e ingenieril, pero la realidad es que la arquitectura romana es más que solamente firme y útil, sino que también es muy bella. Y algo que cabe resaltar sobre la arquitectura romana es que esta tiene una herencia de parte de la cultura etrusca y también la griega, en donde tomaron ciertos aspectos de su arquitectura y los fueron modificando para utilizarlos a su favor y a su conveniencia. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el urbanismo y la organización de la ciudad romana. En torno a la ciudad se edificaron los más destacados edificios de la civilización romana. El primer rasgo que podemos destacar del urbanismo sería su planta, que como podemos ver es una planta rectangular. Podemos claramente ver ahí que tiene una forma rectangular, donde se utiliza un carácter reticular en damero. De ella sobresalen dos vías, como podemos verlas acá, de donde sobresale una que atraviesa la ciudad en sentido norte-sur, que viene a ser el Cardo, como podemos verlo acá, de norte a sur atraviesa el Cardo, y la otra que se atraviesa de forma perpendicular en sentido este-oeste, que se llama la Decumanus. El resto de las calles se organizan en forma paralela a estas dos, como podemos ver. Todas las demás se cruzan. Luego podemos ver otro punto bastante importante serían el foro, que viene a estar en el centro de la ciudad. El origen de esta traza que podemos ver, se pueden encontrar los campamentos militares llamados castros, que en algunos de estos campamentos se transforman posteriormente en ciudades definitivas, tal es el caso de León, la península ibérica, y que tienen finalidades defensivas y de delimitación al interior de las ciudades. También, como podemos ver, es muy importante indicar que las ciudades están rodeadas por una muralla, por lo tanto tienen una puerta principal a la ciudad, una puerta izquierda que sería la puerta que da a la entrada del Cardo, que a su vez tiene una salida que sería la puerta principal derecha. Luego también tenemos la puerta praetoria, donde empieza el decumano o donde termina el decumano, y la puerta decumana al mar, que sería la que viene directo desde la entrada, cruzaría todo lo que viene a ser el decumano. Bueno, ahora vamos a hablar de que ya había mencionado antes, el foro. Bueno, este en principio era un lugar de tipo comercial, pero luego fue adquiriendo un carácter un poco más político, por los que los foros comerciales se fueron desplazando a otros lugares de la ciudad. Las puertas de la entrada a la ciudad romana se encontraban a las salidas del Cardo y del Decumanus, pero también eran otros puntos de la ciudad y solían estar flanqueados por torres con estancias donde se situaba la guardia. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es el interior de un foro romano y la distribución del mismo. En la distribución podemos destacar, por ejemplo, en esta parte de acá se encuentra el Capitolio, luego en la parte
este lado se encuentra la curia, en el centro del foro se encuentra el mercado, en la esquina podemos ver la basílica, también están los pórticos y el Arco del Triunfo. Bueno, ahora seguimos con lo que vienen a ser los templos. Los templos, bien, podemos claramente ver que son una influencia griega, aunque también esta cultura en la arquitectura gira siempre en torno a los edificios religiosos. En Roma vemos que esto ha cambiado. Sí, se continúa con plantas rectangulares, que eran lo común en Grecia, pero se empiezan a introducir diferentes novedades. En primer lugar, y como herencia de la cultura etrusca, se levantan templos sobre un podio, que este posee una escalinata hacia él, que lo podemos ver en la imagen de la derecha, en esta parte de acá. Contiene una escalinata que está en el podio para poder llegar. También podemos verlo en la imagen de la izquierda. Que bueno, le da un acceso únicamente por uno de los lados menores, por lo que esto deriva a una segunda novedad que sería la ruptura de la simetría. Si bien los templos griegos conceden igual importancia a las cuatro fachadas, ahora la escalinata le da un acceso por un único lado, lo que le concede un protagonismo un poco más a la parte del frente. Otros cambios arquitectónicos que se le dio pudiera ser también la eliminación del opistódomo, que estaba marcado de manera en la fachada principal, siguiendo el esquema donde destacamos el templo y la fortuna viril de Roma, o la casa cuadrada también, que estaba ubicado en Nimes, en Francia, que estaba dedicado a un culto imperial, que sería otra de las cosas que diferenciaron esta influencia que tuvieron de Grecia. Las plantas circulares para los templos en Roma también continúan utilizándose, aunque se elimina el interior que poseían en la cultura griega, donde suelen colocarles una cubierta de teja, que sería un buen ejemplo de esta tipología, el de Vesta, en las ciudades de Roma y Tivoli, del orden de Corintio. Bueno, ahora vamos a hablar de la basílica. La basílica era un edificio de creación propiamente romana. Este poseía una funcionalidad diversa, donde fundamentalmente se utilizaba como un lugar destinado a impartir la justicia y a realizar intercambios comerciales. Bueno, sin duda esta fue una de las construcciones que más trascendencia ha tenido, ya que la cultura cristiana la tomaría como una referencia a la hora de elegir su tipología para los templos. Bueno, es un edificio de planta rectangular de 3 naves separadas, como podemos verlo aquí en la imagen. Podemos ver las 3 naves, que estaban diseñados para albergar en su interior una cantidad importante de gente, por lo que el espacio debía ser abierto y diáfano. Distinguimos dos tipos de basílicas: las de origen helenístico, que son con la planta rectangular como esta que podemos ver aquí, y también están que también contaban con 3 naves abovedadas y con la entrada de uno de los lados menores del rectángulo, mientras que el otro tipo hay una exedra, y las basílicas de origen oriental, cuya entrada estaría en uno de los muros mayores, mientras que los menores hay exedra. Bueno, como ya mencionamos, las características principales serían su forma rectangular, las ábsides, el estrado, las naves, las columnas. Y hablando de los materiales con los que eran construidos, podemos destacar la piedra, el mármol y el ladrillo, además del hormigón romano.
También eran usados la madera y el estuco y en ocasiones también vidrio. Ahora les voy a hablar sobre las termas. Bueno, las termas eran un lugar de gran popularidad en la época romana. En estas se podían realizar diferentes tipos de actividades aparte de los baños, desde diferentes modalidades deportivas hasta solamente pasear o leer en la biblioteca. Por lo tanto, podríamos decir que este lugar era un lugar dedicado al ocio. Interiormente estas estaban organizadas en diferentes salas y bóvedas y profusamente decoradas con pinturas frescas y mosaicos en el suelo. En las termas habían tanto espacios dedicados a las mujeres como también a los hombres y en algunos casos habían termas mixtas. En ellas se distinguían diferentes zonas de baño como las que les voy a mostrar a continuación. Primero tendríamos la piscina sin climatizar, también tenemos la bolera, que sería el pasillo, tenemos los aseos, el vestuario femenino, que como antes lo mencioné, estaba bastante alejado y separado de lo que viene a ser el vestuario masculino. También tenemos el campo de lucha, que era otra de las actividades que se podía realizar dentro de las termas. Tenemos también la sala templada femenina y del otro lado la sala fría masculina. También tenemos la sala templada masculina, la sala caliente masculina y de la misma forma la caliente y la templada femenina. Como podemos ver y como mencioné antes, estos estaban separados y en ciertos lugares que no era muy común habían termas mixtas donde estas salas podrían ser una sola donde se permitían entrar tanto a hombres como también a mujeres. Hablando de los materiales, también podemos decir que se utilizaban el hormigón, el ladrillo, la piedra caliza y otros materiales de gran calidad como el mármol, el granito y el vidrio. En la actualidad conservamos multitud de restos de termas en diferentes puntos del imperio, como las termas de Caracalla en la capital o la Itálica en Santi Ponce. Ahora vemos el teatro. Los teatros romanos eran estructuras arquitectónicas con forma semicircular diseñadas para la representación de obras teatrales. Estas se construían en terrenos llanos dentro de la ciudad y estaban compuestos por arcadas superpuestas que formaban un recinto. Eh, Entre sus características principales podríamos ver que eran artificiales sin necesidad de obras de tierra, tenían gradas escalonadas para el público, como podemos ver en esta parte de acá, podemos ver las gradas escalonadas. También otra característica era que el escenario estaba elevado y era llamado la escenae fons, que era, como podemos ver, alta y también bastante amplia y con múltiples pisos. Estaba también profusamente ornamentada con estatuas y dioses y héroes. Tenía paisajes situados debajo o detrás de la grada de los asientos llamados vomitorios. La cavea no estaba techada, pero se podía ver, se podía colocar todo tipo de toldos para proteger de la lluvia. Eh, como mencioné antes, se ven diferentes partes de lo que viene a ser el teatro, siendo la cavea o también el graderío, que es lo que vemos en la parte de atrás, que sería la parte de las gradas donde está el público. Luego estará la orchesta, que era también el área semicircular frente al escenario, que era donde se colocaban los músicos. Y está la escena o la escenae, el escenario,
que era donde se daban las obras teatrales. El anfiteatro o coliseo romano. Los anfiteatros romanos eran estructuras arquitectónicas que se construían en todo el Imperio Romano. En estos se celebraban espectáculos públicos como combates de gladiadores, cacerías de animales, ejecuciones y simulacros de batallas navales. El anfiteatro Flavio, o como lo conocemos comúnmente el Coliseo Romano, fue inaugurado en el año 80 después de Cristo y el último espectáculo documentado en el que se celebró en este coliseo fue en el 523 después de Cristo. Es decir, durante 443 años se desempeñó la función para la que fue construido. A lo largo de más de 1000 años, no solo sufre agresiones que lo van mutilando, sino que el tiempo y el abandono se encargan del resto, reduciéndolo a un estado de ruina, que es como se encuentra hoy en día. Las características principales de este coliseo eran las construcciones circulares u ovaladas. Tenía también un graderío en la zona arenosa central, variaba en tamaño, pero podían albergar desde miles hasta decenas de miles de espectadores y eran parte integral de la vida social y política de la época, ya que este fue un gran logro para la cultura romana. Arquitectura romana cotidiana. La muralla y las puertas de la ciudad. La ciudad romana estaba rodeada por una muralla y su trazado urbano se establecía con cierta regularidad, siguiendo el modelo etrusco y helenístico, en torno a las dos calles principales perpendiculares, el Cardo y el Decumanus. La casa privada domus. La domus era el tipo de vivienda de las clases altas romanas, una vivienda que estaba orientada a la vida pública. Las mujeres de la aristocracia eran las encargadas de dirigir las complejas domus y las villas, ya que los personajes ricos a menudo poseían varias viviendas y casas de campo, con docenas o incluso con cientos de esclavos. El vestibulum conformaba un amplio lugar de recepción, con mosaicos y decoraciones diversas. El atrio era un espacio abierto por una abertura en el techo llamada compluvium, que aportaba luz y frescura, y tenía como función la recogida de agua con un pequeño estanque o pileta llamado impluvium. También servía para mostrar el poder familiar a través de la decoración. El tablinum, una especie de despacho que podía disponer de puertas de madera para mayor intimidad y donde el dueño de la casa trataba los asuntos de negocio con sus visitantes. Este eje vestibulum atrio tablinum es importante ya que desde la entrada el visitante era capaz de observar toda la actividad de la casa. El triclinium era un ámbito privado donde se organizaba banquetes con sus amistades más cercanas, parientes o con clientes. Algunas domus tenían estancias llamadas tarbenae, destinadas a la venta de productos y orientadas a la vía pública. Solo las domus de los ricos disponían de una cisterna o depósito de agua conectado al implufio. Aquí podemos observar la domus romana. En el 1 está impluvium, pequeño estanque para recoger agua de la lluvia. En el 2, atrium o patio interior. 3, taberna o local comercial. 4, peristilum, patio con jardín. 5, triclinium, comedor principal. En el 6, cocina. 7,
tablinum, habitación principal, y en el 8 son las habitaciones para usos variados. Tipología de casas romanas. La tipología de las casas urbanas de las ciudades romanas toma como elemento determinante de clasificación el espacio de circulación. Tiene 8 tipos de viviendas: casa simple, casa de espacio distribuidor descubierto, casa de espacio distribuidor cubierto, local comercial con dependencias domésticas, casa de atrio y peristilo. Casa simple. La unidad doméstica definida como una estructura simple en esta clasificación propuesta es aquella unidad de una o dos estancias, con un máximo de 3. Generalmente son estructuras arquitectónicas levantadas con materiales y técnicas más sencillas, con una perdurabilidad a lo largo de los siglos mucho más escasa que otros tipos de edificaciones más ricas. Casa de espacio descubierto. En este tipo de casas se engloban todas aquellas estructuras domésticas en las que se ha observado este espacio y que no se identifican con otras tipologías que también cuentan con un área de circulación descubierta. Con una definición más concreta, como podría ser la casa de atrio o casa de patio porticado. Casas de espacios cubiertos. Este tipo de vivienda presenta un esquema y una concepción muy similar a la casa de espacio distribuidor descubierto. En esta estructura se descubriría una habitación con más capacidad distribuidora que las otras, pero concebido con un espacio cubierto. Local comercial con dependencia doméstica. No han sido estructuras fáciles de interpretar, pero parte de este foco central de la casa proveniente de un espacio comercial, presentan también unos espacios domésticos muy diáfanos. Casa de atrio. Históricamente se había identificado la casa de atrio como la casa típica romana, aunque desde hace tiempo se está matizando esta percepción. La casa de atrio es en realidad un modelo de unidad doméstica desarrollada en torno a un patio central, que se originó en Italia, con más o menos difusión a lo largo del imperio. Casa de peristilo. La casa de peristilo puede tener más de un área de circulación, peristilos secundarios, patios, etc. Pero el área de circulación central y principal de la casa se identifica como un peristilo. La insula. Eran casas de pisos más humildes que las anteriores y de alquiler. Tenían un patio interior y al exterior tenían ventanas y balcones, diseñados para alojar un gran número de personas. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la construcción romana, empezando con el muro romano. Bueno, dada la escala adoptada para la realización del edificio público romano, así como también la forma en la que construían, en la que cubrían los edificios con bóvedas, el muro romano tuvo una gran característica que fue su gran espesor. Como podemos verlo en las imágenes, tiene un grosor bastante espeso, en la que podemos ver que contiene varias capas, en la que la principal característica era el núcleo de concreto que poseía, luego para estar rodeada con ladrillos. Esto era bastante característico de los muros romanos, en los que también se notaba en edificios más especiales, podían llegar a ser aún más gruesos,
teniendo frecuentemente entre 4 y 6 pies de ancho. Ahora pasamos al arco de medio punto. Bueno, este arco fue básicamente una herencia de los etruscos que, como sabemos, los romanos extrayeron mucha de la arquitectura de los griegos y también de los etruscos, y este arco fue uno de ellos. Lo construyeron superponiendo rocas sucesivas de dovelas radiales, introduciendo la arquivolta, que para disimular las irregularidades del encuentro de las dovelas de la rosca superior con los similares a las hileadas del muro en el cual se alojaba el arco. Los romanos, para perfeccionar un poco más este arco y no queriendo superponer las piedras, empezaron a conocer las ejecuciones griegas, en donde vieron en la arquivolta un elemento que acompañaba el arco con fines puramente estéticos y no como una pieza independiente. Así empezaron a cambiar la superposición de rocas, como podemos verlo en el arco etrusco, donde están todas superpuestas una sobre otra, y pasaron a hacer las dovelas en lanzas acordadas con las hiladas, donde podemos ver un arco un poco más limpio, donde no se juntan y le da un poco más amplitud al arco. Bueno, estas, entre otras diferencias que establecieron los romanos sobre el arte etrusco, es que ellos divulgaron, se eliminaron las decoraciones de las caras de los salmeres, y en el frente de la clave en cambio se resaltó mediante la prolongación y el descuelgue hacia los intralados de su amplitud, y las más veces se resaltó el prolongado a su dimensión por encima de los estrados del arco. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la bóveda de cañón circular. Bueno, estas fueron unas bóvedas bastante usadas muy frecuentemente por los romanos. Su construcción fue planteada bastante diferente a cómo se fue ejecutada al final, ya que se pensó como un conjunto de arcos independientes arrimados o acomodados uno al costado del otro. Esto se hacía así al menos al inicio de su construcción, pero cuando se utilizaba piedra en el mantenimiento de su espesor constante, pero luego con la llegada del hormigón y con el fin de economizar en cimbras, el cañón se construyó mediante arcos fajones, que como podemos ver hacían como un tipo estructura debajo o dovelas radiales sobre los cuales se colocaban las losas o piedras encima. Por encima de estas losas, el cañón por capas o tongadas se pasaba el hormigón, cuyo espesor, como podemos ver aquí, se hacía en sentido decreciente, es decir, como podemos ver al fondo tenemos un hormigón un poco más grueso, luego se va haciendo un poco más delgado y así sucesivamente. La distancia entre estos arcos formeros era un poco mayor al ancho que tomaban sus ciliares, pero la construcción más ingeniosa y elegante de este cañón tiene lugar mediante los arcos de ladrillo, entrelazados por sí en medio de ladrillos transversales en el sentido de la generatriz de la bóveda. La bóveda concrecionada se mostraba como una unidad totalmente monolítica y permitía por su cara inferior
la creación de casetones decorativos, los cuales fueron una técnica que posibilitaba la retirada inmediata de la cimbra de los arcos para cegar los casetones antes de hormigonear por los extraídos. Como podemos apreciar, la bóveda circular supuso una forma bastante buena que era capaz de actuar como contrafluyente de los empujes de otras bóvedas o cúpulas mayores. Para ello se colocaban en dirección perpendicular o radial a estas mayores. Así las podemos ver en el Panteón, por ejemplo, y en el Palacio de Khosroes en la arquitectura persa. Bueno, ahora seguimos con la bóveda de aristas, que bueno, esta bóveda evidentemente, como podemos ver, es una bóveda de un aspecto un poco más ligero que la anterior que vimos, la bóveda cañón. En realidad, dado a que muchas de las tensiones se contrarrestan en la intersección de la arista, esta tiene los empujes menores o se localizan sobre los soportes. La bóveda de las aristas libera la condición de apoyo continuo en dos de sus lados, como exige la de cañón, que vendría a ser aquí. Bueno, de esta forma pueden abrirse los huecos de iluminación por encima del plano de arranque. La arquitectura también brinda mucha iluminación, como podemos ver, por el mismo hecho de sus arcos. Otra cosa que podemos nombrar de estas bóvedas sería que resuelve la cubrición de los espacios centrales de la planta cuadrada o ligeramente cuadrada, asociadas a otras consecutivas y alineadas que ofrecen una magnífica solución contrarrestada para cubrir naves longitudinales. En cuanto a su uso, podemos decir que empieza a hacerse práctico o se empieza a ver realmente un poco más frecuentemente en Roma a finales del siglo I, en el Palacio de Nerón. Podríamos decirse que este tipo de bóveda, como podemos verla, es muy parecida, ya que fue precursora de las bóvedas de cúpula y de estas bóvedas de arista. Ahora les voy a hablar sobre la bóveda en rincón o la bóveda de claustro. Bueno, esta bóveda está hecha en el Talibarium, que es el lugar en donde se guardan las tablas que regían la vida política y social de Roma. Bueno, fueron empezadas a construirse en el 78 a.C. bajo el mandato de Silo. Bueno, en general en el Talibarium podíamos encontrar distintos tipos de bóvedas propias de la construcción romana, no solamente este tipo de bóveda. Podemos ver también las anteriormente nombradas como la cañón, la de aristas, otras también como la que vamos a ver ahora, la rincón de claustro. Esta se constituye por la intersección de dos cañones, como podemos verlo, que generalmente son circulares, tienen una forma circular, que se cruzan perpendicularmente entre sí, cubriendo el espacio cuadrado o rectangular, que para establecerse sus arranques requieren apoyarse sobre la totalidad de la longitud de los muros que conforman la planta.
puede ser considerada como una artesa o curva o como una bóveda de aristas entrantes también. El equilibrio de esta bóveda radica en el triángulo. En la gravedad descansa y aprieta los dos que son los contiguos. Luego, las columnas conmemorativas. Cuando hablamos de las columnas conmemorativas, es inevitable pensar en la columna de Trajano y la columna de Marco Aurelio que mandaron a levantar en el siglo II en Roma. Pero como sabemos, estas no fueron las únicas columnas erguidas en Roma, sino que tampoco fueron las primeras en levantarse, ni las últimas consagradas. Sin embargo, la calidad técnica y el valor artístico que alcanzaron estas columnas, especialmente la columna de Trajano, no encuentran el parangón en el mundo romano y con seguridad tampoco la encuentran en ninguna otra columna de arte en la historia. Ahora, empezando con la columna de Trajano. La columna de Trajano se erigió en el año 114 después de Cristo para conmemorar la victoria en la guerra que enfrentó a las tropas romanas con los dacios y que se dividió en dos campañas. La primera en 101 y 102 y la segunda entre 105 y 106 después de Cristo. Se trataba de un colosal monumento conmemorativo erigido por Trajano y en su propio foro a espaldas de la Basílica de Olpía. La columna que conmemora al arco de Marco Aurelio no fue como la de Trajano, construida con el propio o por el propio emperador, mejor dicho. En este caso, el emperador estoico fue su hijo y su sucesor, quien eligió la columna que honrara más la dignidad imperial de su padre y más correctamente el triunfo en las guerras. Es por eso que podemos ver los escritos bastante lleno en la columna de Marco Aurelio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el arte romano. Vamos a ir viendo varias de las obras de arte romano más destacadas en la historia, empezando por el Doríforo. Bueno, esta es una escultura que valora el realismo y el naturalismo en su arte. Esta escultura representa la figura desnuda masculina. Podemos ver que la cabeza está ligeramente ladeada con una sonrisa en su rostro. Se considera que sostenía una lanza en la mano izquierda con la que apoyaba sobre el hombro, mientras que la derecha estaba inerte. También la pierna derecha es la que sostiene el cuerpo y la izquierda es la que la descansa. Luego tenemos la Ara Pacis de Augustae. Bueno, esta tiene una estructura rectangular con dimensiones de 11,65 por 10,62 por 4,6 metros y está construida en su totalidad en mármol. El significado simboliza la paz impuesta por Augusto después de sus campañas políticas. Luego tenemos el Augusto de Prima Porta, que esta es una de las más famosas representaciones del emperador Augusto. Esta estatua está hecha en su totalidad también de mármol blanco y tiene una altura de 2,04 metros.
donde podemos ver que Augusto está representado en una posición de contraposto. Luego tenemos el mosaico de los centauros. Bueno, esta es una pintura que nos ilustra una batalla entre centauros y felinos. En la parte central de la escena podemos observar a un centauro que está arrojando una piedra a un tigre que ha matado a su compañera y a su hijo recién nacido. Luego tenemos el arco de Septimus Servus. Este fue construido para conmemorar las victorias del emperador Séptimo Severo y sus hijos Caracalla y Geta sobre los partos. Construido con mármol, mide entre 23 metros de altura con un ancho de 25 metros. Luego tenemos el arco de Constantino, que este fue construido para conmemorar la victoria de Constantino el Grande en la batalla de Milán. Mide 21 metros de altura y tiene un ancho de 25,7 metros y una profundidad de 7,4 metros. Luego tenemos la villa de Lidia, que de esta no se tiene mucha información, pero se cree que pertenece a Livia Drusila, quien fue la tercera esposa del emperador Augusto. Esta está decorada con frescos mosaicos que representan las escenas de la naturaleza. Luego tenemos el sarcófago de Ludovici, que este es bastante conocido por sus relieves detallados y su importancia histórica y artística. Este está hecho en mármol y refleja la transición del arte clásico romano hacia un estilo más abstracto y expresionista. Eso sería todo por este tema. Muchas gracias por su atención.